Si piensas que los vampiros son guapos, brillan al sol y se enamoran de adolescentes, déjame presentarte a Nosferatu. No te va a escribir poemas, no te va a llevar a bailes de graduación, en cambio, te va a chupar la sangre y traerá la peste a tu ciudad. Y lo peor es que no lo puedes detener, a menos que estés dispuesto a hacer un sacrificio. Bienvenidos a La Curiosidad, lugar donde nos preguntamos todo, pero no resolvemos nada. La historia comienza con Ellen, quien en su soledad está rogando por la compañía de alguien y atrae a una entidad de la oscuridad, quien le propone que se una a ella para la eternidad, a lo que acepta y empieza a experimentar un placer que roza con el dolor, pues es ahí donde se revela el aterrador rostro de la criatura. Años después, vemos como Ellen despierta buscando a su marido, Thomas, quien ya se prepara para irse a su trabajo. Pero Ellen le empieza a contar que tuvo una aterradora pesadilla, pero su esposo solo intenta calmarla, diciéndole que lo olvide. Ella solo quiere quedarse un rato más, pues quería extender su breve luna de miel. Pero Thomas necesita irse a trabajar, porque tiene asuntos muy importantes que tratar con su jefe, y se va, pero no sin antes despedirse con un beso de su mujer. Al salir, Thomas se encuentra con las caóticas calles de Alemania en 1838 y debe apresurarse si quiere llegar a tiempo al bufete inmobiliario, pero no lo logra y llega tarde, recibiendo miradas de reproche y el reclamo de llegar un cuarto de hora tarde. Pero a su jefe, Kernok, no le interesó y lo recibió de igual manera. Thomas agradece la oportunidad de trabajo y reitera que está muy comprometido con ello, debido a sus recientes nupcias, y recibe una felicitación un tanto incómoda de parte de su nuevo jefe. Después, le propone que lleve la negociación con un excéntrico conde de tierras lejanas, quien desea comprar una propiedad en la ciudad para poder retirarse. La duda de Thomas fue grande cuando se enteró que la mansión de la que hablan está totalmente en ruinas, pero al conde no le importa, pues justo así la pidió y no le importa el precio. Así que Thomas deberá viajar hasta la residencia actual del conde para firmar el contrato personalmente, pues para él es muy importante. Aunque la idea no le agrada mucho a Thomas, tiene que aceptar, pues necesita quedarse con ese puesto. Al regresar a casa, tiene que avisarle a Ellen que estará de viaje por 6 semanas, quien no se lo toma de la mejor manera y le dice que no la deje sola. Incluso le pide que tire el ramo de flores que le llevó. Ellen intenta hablar de nuevo de su sueño, donde en su boda, en vez de casarse con él, se casaba con la muerte, y aún así, ella era muy feliz. Pero Thomas solo le pide que no lo diga de nuevo en voz alta. Por la noche, ambos deben quedarse en la casa de su amigo Friedrich, donde pasan una velada entre halagos y juegos con las niñas. También, Friedrich le confiesa a su amigo que su esposa Anna está embarazada de un pequeño varón, algo que alegró aún más a ambos, mientras Thomas le dice que él y Ellen piensan tener hijos hasta que su economía mejore, y le asegura que le pagará el préstamo que le hizo después de regresar de su viaje. Llegó el momento de llevar a las niñas a la cama, así que sus amigos se retiran y Thomas una vez más se disculpa con Ellen por tener que dejarla tanto tiempo, pero en esta ocasión Ellen lo tomó de mejor forma y mostró su apoyo, pues era por el bien de los dos. Después de una dulce noche entre ambos, Ellen corta un mechón de su cabello para poder crear un relicario. En otra escena, vemos como Kernok está realizando un ritual donde asegura que realizó todo lo que se le pidió. Por la mañana, vemos como Thomas se prepara para emprender su viaje, no sin antes despedirse de su esposa, quien le recuerda que está muy orgullosa de él y le pide que regrese con bien, además de escribirle todos los días. También le entrega el relicario que hizo una noche antes, así reafirmando su amor. Thomas le recuerda que es por un futuro mejor. Al llegar, Thomas fue recibido con extraños comportamientos del pueblo, pero todo cambió cuando un hombre los corre a todos. Thomas explica que solo necesita pasar una noche antes de visitar el castillo. El posadero le ordenó que no mencionara ese lugar, pero logró quedarse al ofrecer el doble de la tarifa. Al llevarlo a su habitación, una anciana le advierte no visitar el castillo, insistiéndole en temer de él. Thomas despierta en lo que piensa es una pesadilla, donde observa un grupo llevar a una mujer desnuda en un caballo como sacrificio. Quedando en shock, lo sigue. El grupo llega a la tumba del vampiro, donde sin pensarlo, le enterraron una daga en el corazón. Thomas, incapaz de contenerse, gritó para detenerlos, atrayendo la atención de todos. Así, despertó sobresaltado en su cama con los pies cubiertos de lodo. A la mañana siguiente, Thomas descubre que el pueblo está desierto, incluso su caballo ha desaparecido.
así que debe caminar por un sendero oscuro donde un carruaje emerge de la niebla y se acerca a él a toda velocidad, pero frena para que pueda subir y lo lleva directamente al castillo. Durante el viaje, Thomas comienza a sentir una gran ansiedad mientras el carruaje avanza hacia su destino, el castillo Orlok, el cual se nota muy sombrío y deteriorado por el paso del tiempo. Las puertas se cierran tras él y una voz aterradora empieza a reprocharle su tardanza, recordándole que ya es más de medianoche y la servidumbre se ha retirado. Thomas no tiene más que seguirlo hasta un salón superior donde hablan de la firma del contrato. Thomas propone firmar el acuerdo por la mañana, pero el conde quiere hacerlo de inmediato y le pide que lo llame su señor debido a su linaje. El conde muestra impaciencia por firmar el pacto sobre la propiedad con Hernok, lo que hace que Thomas se sienta más incómodo y nervioso. De repente, Orlok se acerca a Thomas y le ofrece una bebida oscura, sirviéndola con sus dedos alargados. Thomas apenas toca la copa y el rostro pálido del conde se hace más notorio al sentarse. Thomas expresa sus inquietudes sobre las costumbres locales, mencionando haber visto a gitanos en el bosque. El conde interrumpe, diciendo que el pueblo se aferra a tradiciones extrañas para él. Thomas continúa hablando de los aldeanos que exhumaron un cuerpo, pero el conde, irritado, no quiere profundizar en el tema y grita, asustando a Thomas. El conde menciona su deseo de mudarse de la ciudad a una ciudad más civilizada, donde no haya leyendas extrañas. Con un tono sombrío, el conde invita a Thomas a comer. Nervioso, se corta el dedo, y aunque dice que está bien, el conde le grita que tenga cuidado. Con lágrimas en los ojos, Thomas sigue las instrucciones del conde para acercarse al fuego, donde estatuas de piedra se mueven siniestramente hacia él. Mientras pasean con las niñas, Ellen le pregunta a Anna si alguna vez se ha sentido como una muñeca controlada por alguien. Anna le dice que todos se sienten así a veces, pero Ellen habla de una sensación más profunda. Ella siente que está cerca de algo, como el destino, y se disculpa por parecer loca, ya que se siente perdida sin su esposo. En el castillo, Thomas despierta confundido en el suelo y comienza a explorar los pasillos, pero no se encuentra con nadie. A medida que avanza, encuentra una mordida en su pecho y recuerda cómo el conde lo forzó a firmar un contrato en una lengua antigua. Durante este momento, el conde mostró interés en el guardapelo que tenía cabello de Ellen y comentó sobre la suerte de Thomas de haber encontrado el amor. Antes de finalizar el contrato, el conde le dio a Thomas una bolsa de dinero para acelerar el trato. Después de adquirir la propiedad, Thomas desea regresar a casa, pero al mencionar sus extraños sueños y su malestar, el conde le aconseja quedarse, advirtiéndole que viajar en su condición no es seguro. Aunque Thomas no acepta, el conde aún así se retira, llevando consigo el relicario. Thomas examina las marcas en su pecho y busca una salida del castillo, pero todas las puertas están cerradas, lo que lo desespera. Finalmente encuentra un pasadizo oscuro que podría llevarlo fuera del lugar, pero en vez de eso, se encuentra un ataúd cubierto de grabados extraños. Al abrirlo, descubre al conde Orlok en el sarcófago. Thomas, creyendo que el conde es el culpable de sus marcas, toma un pico para acabar con él. Sin embargo, Orlok se levanta y lo persigue. Thomas escapa por un momento, pero Orlok mira el relicario y le dice a Thomas que estará perdido para ella y solo podrá soñar con él de ahora en adelante. Nuestra prota deambula de noche, mientras Thomas está aterrado e hipnotizado por el conde, que se mezcla con la imagen de su esposa para seguir alimentándose de él. En casa de Fidrich llaman al médico Siebert, porque Ellen tiene sonambulismo. El doctor habla sobre las causas posibles y sugiere no preocuparse demasiado. Da consejos para mejorar su sueño y como última opción sugiere atar a Ellen a la cama para evitar accidentes. Antes de irse, escucha los gemidos inconscientes de Ellen, lo que lo lleva a aumentar los sedantes para calmarla. Thomas despierta sobresaltado, rodeado de lobos. Desesperado, se lanza al mar. Mientras tanto, Ellen, cada vez más inquieta al no recibir noticias de su esposo, Fidrich promete enviar a alguien todos los días hasta que Hernok aparezca. Al alejarse, Anna intenta convencer a su esposo de ser más comprensivo, pero él insiste en que no deben ceder a los caprichos de Ellen. Aunque ambos están agotados por las tensiones en casa, Anna prioriza el bienestar de su amiga y Fidrich accede a llamar nuevamente al médico. Sin embargo, son interrumpidos por Ellen a la orilla del río convulsionándose.
El médico recibe la noticia de un nuevo paciente en las viejas celdas del hospital, un lugar que había prohibido usar. Este hombre, llamado Hernok, muestra un comportamiento violento y grita sin control. Al examinarlo, intenta obtener información, pero el paciente murmura delirios y habla de tener vidas en sus manos mientras devora una paloma. Asegura que su amo traerá maldiciones y reinará sobre los muertos. De repente, se lanza sobre el médico y ni el guardia puede detenerlo a tiempo. Ellen sigue convulsionando sin razón. Friedrich se reúne con el médico y recibe noticias sobre la condición de Hernok y su creciente fanatismo religioso. Esto aumenta en Friedrich el deseo de ver a su amigo Thomas. Una mujer encuentra a Thomas en un río y junto con unas monjas logran sacarlo del agua para salvarlo. Mientras tanto, le sugieren a Friedrich que consulte a un médico suizo, quien podría descubrir el problema de Ellen. Este médico está en la ciudad, pero menciona que su antiguo maestro fue expulsado por su obsesión con la alquimia y el ocultismo. Mientras tanto, las monjas realizan un ritual para despertar a Thomas, quien menciona el nombre de Orlok al volver en sí. Ellas le informan que el diablo retiene su alma. Thomas recuerda su promesa de regresar con Ellen y las monjas le aconsejan quedarse en la iglesia, ya que el mal no puede entrar ahí. También le advierten que el conde no puede salir del lugar maldito donde fue enterrado, aunque Thomas sabe que él se dirige a su hogar buscando a Ellen. En un barco, el sarcófago del conde se dirige a Ellen. Mientras tanto, el doctor y Friedrich van a buscar al profesor von Franz. El doctor Sievers se disculpa por interrumpir sus investigaciones. Al reconocer a su antiguo alumno, el profesor analiza el caso de Ellen y deduce con precisión sus episodios de sonambulismo. Thomas logra conseguir un caballo para regresar con su esposa Ellen, a pesar de su delicada salud. Mientras tanto, el barco que lleva al sarcófago enfrenta grandes problemas en su viaje. Mientras tanto, en la casa de Friedrich, llegan a examinar a Ellen. El doctor von Franz, quien en vez de tratarla como loca, la trata con respeto y curiosidad. Ellen cuenta que ha tenido ataques desde la infancia, describiendo episodios donde anticipó regalos y la muerte de su madre. Recuerda una noche que buscaba compañía en medio de su gran soledad, cuando una presencia se manifestó. También que su padre la encontró desnuda en el jardín y la acusó de pecadora, lo que oscureció su vida hasta que conoció a Thomas. Sin embargo, sus visiones han vuelto y sus sueños se tornan más oscuros. Por la noche, durante un trance, von Franz nota que Ellen ha sido desangrada y observa signos de problemas en su salud. Usa una aguja grande para probar su conciencia, ya que ella no reacciona al dolor. Ellen menciona una noche eterna y dice que alguien viene, pero al final convulsiona. El profesor llega a la conclusión de que Ellen está maldita por un espíritu o demonio, lo que deja a los esposos Harding incrédulos. Les advierte sobre el peligro que enfrentan y les pide que vigilen a Ellen, instruyendo al otro médico que no le administre más sedantes. Mientras tanto, en el barco que transporta a Orlok, los marineros tiran los cuerpos de sus compañeros al mar, sabiendo que la peste proviene de ahí. Un hombre desciende para abrir el sarcófago, pero es atacado por ratas que llevan la plaga, y luego es atacado por el conde Orlok, quien ha sido liberado. Hernok, vomitando una secreción blanca, logra escapar de un guardia y corre por las calles gritando que su señor ha llegado. Ellen, sintiendo lo mismo, deja su habitación y encuentra a Thomas, que se ha desmayado. En la casa, él le dice que tiene su relicario. Más tarde, unos guardias llegan buscando a Friedrich, ya que un barco ha llegado con la peste. Hernok acompaña al conde Orlok a su casa, donde discuten sobre Ellen y su alianza, recordando que ella debe renovar sus votos de manera voluntaria, y Orlok le da una bofetada a Hernok tras su insistencia sobre llevarle a Ellen y matar a Thomas. El pueblo comienza a infestarse de ratas portadoras de la peste, mientras Thomas inicia su recuperación con el cuidado de su esposa. Ellen trata de disculparse con Anna, pero Anna se siente bien porque la situación ha mejorado. Al mismo tiempo, los doctores examinan un cuerpo encontrado en un barco. Encuentran mordeduras de roedores y signos de infección, pero lo más preocupante es que el cuerpo no tiene sangre. Von Franz se da cuenta de la gravedad del asunto y sugiere que todos recen por sus almas. De repente, pregunta por Hernok y recibe la mala noticia de que él ha escapado. Esto alarma al profesor, quien rápidamente pide a Sievers y Harding que vayan a su casa esa noche.
La oscuridad envuelve la ciudad bajo las garras de Orlok. Thomas siente una asfixia al intentar dormir y aparta bruscamente a su esposa. Más tarde, Anna se encuentra con Ellen en el pasillo, quien le pide pasar la noche juntas. Friedrich, cansado y rodeado del caos en su hogar, duda de las supersticiones de von Franz. Él le responde que no son solo creencias y comparte los horrores que ha visto, enfatizando la importancia de reconocer la oscuridad para enfrentarla. Advierte que el verdadero enemigo es un vampiro conocido como Nosferatu, el portador de la peste. En medio de la noche, Ellen se despierta y se encuentra con el conde Orlok. Al reconocerlo, le dice que siente su presencia. Orlok le responde que es simplemente su naturaleza, pero Ellen, convencida de su amor por Thomas, se niega a aceptar sus palabras. Orlok le recuerda que años atrás le advirtió que no pertenecía al mundo humano, pero Ellen no acepta sus afirmaciones. Nosferatu recuerda cómo ella lo despertó de su tumba y cómo desde entonces sus destinos están entrelazados. Afirma que su esposo Thomas firmó un contrato para entregarla a cambio de oro, lo cual Ellen considera una mentira. El conde deja claro que no abandonará sus planes. Ellen, furiosa, le recuerda que ella era solo una niña cuando él hizo esas declaraciones. Orlok insiste en que dependen el uno del otro. Aunque no pueda amar, no se siente completo sin ella. Cuando están a punto de besarse, Ellen confiesa que lo odia. Enfurecido, el conde la empuja al suelo y le promete que será su enemigo. Le da 3 noches para cambiar de opinión o él hará sufrir a Thomas y destruirá su mundo. Al despertar de su pesadilla, Ellen se encuentra con su amiga Anna en el suelo, rodeada de ratas con la peste, una macabra advertencia de Orlok. El hospital está lleno de pacientes con infecciones y no hay espacio. El doctor dice que la ciudad podría cerrarse, ya que la calma no será suficiente para ayudarlos. Anna, afectada, empieza a delirar y habla de obscuridad y un mal olor, sintiéndose débil y diciendo que el niño en su vientre la consume. Su esposo intenta calmarla, pero ella no se reconoce a sí misma y le pregunta a Ellen qué le sucede. Al salir de la habitación, Ellen trata de advertir a Friedrich sobre un peligro, pero él le exige que ella y Thomas se vayan. Ellen ruega por compasión para Thomas, pero Friedrich, incapaz de ayudar más, promete rezar. Al negarse a escucharla, Ellen lo acusa de ser cruel y de no entender su sufrimiento. Los doctores deben encontrar a Hernok urgentemente. En su casa descubren un cadáver y escritos extraños en el suelo que von Franz intenta descifrar. Luego, los protagonistas regresan a casa a pie, con Thomas debilitado y apoyándose en Ellen. Más tarde, von Franz quiere ver a los esposos Hotter, pero Friedrich les dice que los ha enviado a casa. También pregunta cómo deshacerse del demonio que los atormenta. El doctor admite no haber enfrentado a un Nosferatu, lo que preocupa a Friedrich por la vida de su esposa. Von Franz menciona que necesitan hacer que el Nosferatu regrese a su tumba antes del amanecer. Friedrich, frustrado por las charlas sobre demonios, expulsa a los doctores y dice que deben enfocarse en la epidemia que está arrasando la ciudad. Ellen cuida de su marido Thomas mientras él despierta. Thomas le sugiere que deben huir del peligro, ya que el demonio se acerca. Ellen confiesa que conoce a ese demonio, revelando que lo invocó años atrás en busca de compañía, pero se convirtió en una tortura que la ha atormentado. Este ser representa su vergüenza y melancolía. Ahora, el conde ha regresado y ha descubierto su matrimonio. Desesperada, le dice a Thomas que no la toque, recordando que él nunca le escribió desde el castillo y acusándolo de haberla olvidado. También le reprocha que el conde le reveló el pacto que Thomas firmó para venderla y le pregunta dónde está el dinero que prometió para su futuro. Ellen, luchando con un impulso incontrolable, siente un dolor intenso, lamentando su matrimonio. Antes de que sus ojos se vuelvan, Thomas intenta buscar ayuda médica, pero Ellen se queja de que no puede satisfacerla como el conde en sus sueños. Esto hiere a Thomas, quien intenta demostrar que puede hacerlo. Sin embargo, una visión espantosa interrumpe la situación. Ellen comienza a cantar emocionada, pero Thomas la inmoviliza, recordándole su amor y deseo de destruir al demonio para que dejen de sufrir. Mientras tanto, von Franz sigue buscando cómo liberar a todos del demonio, descubriendo que se debe compartir la cama con él y declarar su amor, hasta que cante el gallo. Este sacrificio liberará a todos de la maldición del Nosferatu y de la plaga que trajo. Al darse cuenta que Ellen es la única solución, su destino parece estar sellado. En la noche, los gritos de las niñas Harding se oyen, pero Anna no puede despertar a su esposo. Desesperada, se levanta y encuentra al conde Orlok alimentándose de la sangre de las niñas y posteriormente de la de ella.
Durante el entierro, Harding está devastado, mientras que Ellen, sin lágrimas, se encuentra junto a Bonfrance, quien le dice que deben tener una conversación seria. Harding culpa a Ellen de las muertes por su inestabilidad mental. En respuesta, su amigo le muestra una herida en el pecho, indicando que enfrentan un demonio real. Los protagonistas buscan una solución. Friedrich se disculpa por no poder soportar el dolor de las pérdidas, y el resto planea destruir a la bestia esa misma noche. Deciden santificar la tierra donde fue enterrado y destruir su sarcófago antes de que cante el gallo. Ellen sabe que deberá entregarse voluntariamente, confiando en la atracción que el conde siente por ella. El doctor recuerda que deben seguir buscando una solución, y aunque Ellen cree que no necesita salvación, el doctor teme que Nosferatu sea inmune a los ataques de Thomas. Antes de despedirse, el doctor le pide a Ellen que mantenga a Thomas ocupado y le promete hacer lo posible para que no sospeche la verdadera situación. Más tarde, Ellen le pide a su esposo que regrese solo cuando el conde haya muerto, ya que él no tiene poder sobre él. Al momento de ir a buscar al conde, se dan cuenta que Friedrich ha desaparecido. Rápidamente van a buscarlo a las tumbas de su familia, donde lo encuentran muerto junto a su esposa, después de haberle prometido no volver a dormir jamás. Para santificar sus almas, deciden quemar el lugar con todos los cuerpos. Ellen abre la ventana de su habitación para invocar a Orlok, mientras su marido y sus amigos atraviesan una sala llena de ratas hasta el sarcófago del vampiro. Al atacar, descubren que han terminado con Hernok. Bonfrance intenta quemar la casa del conde, pero Thomas se niega, ya que debe regresar con su esposa, sabiendo que el demonio ha ido a buscarla. Cuando le explica que ella es la única solución, Thomas se da cuenta de que sabía que Orlok no estaría ahí. Ellen, vestida de novia, espera al demonio y acepta estar con él, sellando su destino con un beso. Al amanecer, su esposo llega demasiado tarde y ve como Ellen se ofrece para liberar a la ciudad de la peste del Nosferatu. Y así termina la historia de Nosferatu. Cuéntame, ¿qué te pareció la película? ¿Ya la viste? Si es así, déjamelo en los comentarios. Pero sobre todo, recuerda tener cuidado, porque la curiosidad mató al gato.